acerca del tema uso del Oncopets en la detección temprana del cáncer infantil. Bienvenida, doctora Montoya. Buenas tardes. No sé si me avisan si me escuchan bien, por favor. Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y gracias por conectarse. Vamos a empezar con la charla para la que he sido programada. Se trata acerca del uso del Oncopets en la detección temprana del cáncer infantil. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, vamos a definir cuáles son los objetivos del Oncopets. Inicialmente el Oncopets fue creado por la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú, o sea, Hope Research, la asociación que está coordinando todas estas charlas, conjuntamente con el Ministerio de Salud, Salud y los respectivos hospitales, ¿no? El INEN, el Hospital Revalidad y la Almenara. Este aplicativo tiene como objetivo promover el diagnóstico temprano del cáncer en niños y adolescentes y también capacitar al personal de salud en todos los niveles de atención. Al inicio, el Oncopets, como ustedes van a ver más adelante, fue creado solo para personal de salud, pero ya a partir de este año tenemos una nueva plataforma en la que pueden participar padres y educadores, también con sus dudas, sus preguntas. Entonces ha sido creado para brindar información a padres y educadores en el tema de cáncer infantil, brindar asesoría en cuanto al diagnóstico precoz en el primer nivel de atención, y de esta manera también poder acelerar el tema de las referencias a centros de mayor complejidad. Obviamente, con todo esto lo que vamos a conseguir es disminuir la mortalidad de niños con diagnóstico de cáncer. También hemos visto que durante esta época de pandemia, en la que lamentablemente los pacientes con cáncer en general, tanto adultos como niños, se han visto perjudicados en el acceso a los sistemas de salud, pues hemos visto también darle una nueva finalidad, que es el seguimiento y soporte de los pacientes durante la pandemia, y también el seguimiento de pacientes que se encuentran en cuidados paliativos y que no, por motivos propios de su enfermedad, no pueden acercarse a los hospitales. La siguiente, por favor. Bueno, he puesto estas imágenes bastante pues, llamativas, crudas, de cuál es la realidad en cuanto al diagnóstico infantil o de cáncer infantil en nuestro país, el diagnóstico tardío que se realiza en nuestro país. Y vemos ahí 3 pacientes con tumoraciones grandes, que ustedes se preguntarán cómo es posible que hayan llegado hasta ese nivel. Bueno, en muchos casos pues empezaron como tumoraciones o lesiones muy pequeñas que no fueron detectadas a tiempo, que se podría decir que es en la mayoría de los casos, y en otros, lamentablemente, los padres, por diversos niveles socioeconómicos o culturales, no los pudieron acercar a las instituciones de salud correspondientes. Tenemos un tumor en la pierna, que es un osteosarcoma, tenemos un pequeño ahí con un tumor en el ojito, que es un retinoblastoma, y una niña con una gran masa abdominal, que podría tratarse de un hepatoblastoma o de un tumor renal, como es el tumor de Wilms. El siguiente, por favor. Estas son las tomografías, algunas tomografías para que ustedes vean lo grosero que se puede apreciar en las imágenes. Obviamente estos son pacientes con enfermedades muy avanzadas, ¿no? Tenemos una imagen de un paciente con una masa mediastinal muy grande y al otro lado con una tumoración abdominal gigante, que ustedes pueden apreciar ahí, que está medida casi de 14 por 19 centímetros, ¿no? Bastante grande. Obviamente ya se imaginarán todas las complicaciones que tienen estos pequeños y la complejidad para poder tratarlos, y el acceso a la curación obviamente está muy comprometido y está disminuido, ¿no? La tasa de mortalidad o la mortalidad está muy incrementada debido a que las complicaciones y la respuesta al tratamiento en este tipo de pacientes pues es mínima en realidad.
He colocado aquí una diapositiva acerca de la definición de intervalos de tiempo dentro del diagnóstico de cáncer infantil, ¿no? Que realmente siempre la coloco cuando hablo del tema de detección precoz de cáncer infantil porque me parece bastante ilustrativa. Entonces, vamos a ver en la parte de arriba que podemos apreciar cuál es el tiempo de diagnóstico, ¿no? Son todos los tiempos dentro del diagnóstico de cáncer en un niño. Y en realidad de cualquier patología oncológica, ¿no? Entonces, obviamente la enfermedad tiene un inicio biológico que es indetectable para nosotros, al menos en este momento, pero luego viene la aparición de los síntomas hasta que se hace el diagnóstico de cáncer. Ese es el tiempo del diagnóstico. Luego tenemos un tiempo o ustedes ven ahí una flecha bidireccional en la que ustedes pueden apreciar que desde que el paciente es evaluado y se detectan los primeros síntomas hasta que el primer médico es consultado, eso se llama retraso de los padres. Obviamente porque hay muchos de ellos que pueden pasar por alto los síntomas, porque inicialmente ya como hemos visto en las exposiciones previas, hay muchos signos y síntomas que son inespecíficos y que pueden ser atribuidos a otro tipo de patologías. Entonces, tenemos el retraso de los padres, que puede ser por lo que les he mencionado, o tal vez por dificultad en el acceso a los servicios de salud, o también por dificultades socioeconómicas, por problemas culturales. El hecho es que el niño se retrasa en llegar al primer médico para que sea evaluado. Luego hay un tiempo entre que el primer médico es consultado y la evaluación por el primer oncólogo, que es el tiempo de referencia, la evaluación del oncólogo hasta el diagnóstico del cáncer, que es el retraso del oncólogo, y el diagnóstico de cáncer hasta el tratamiento, que es el retraso en el tratamiento. Si nosotros sumamos el tiempo de referencia y el retraso del oncólogo, desde la evaluación inicial del médico consultado hasta el diagnóstico, pues ese es el retraso del médico. Luego más abajo tenemos el retraso del sistema de salud y el retraso total, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos este estudio que fue realizado en el Perú, ¿no? Es un estudio en donde se evaluaron los factores asociados al retraso en el diagnóstico del cáncer en los niños en el Perú. Este estudio fue un estudio realizado en eSalud, encabezado por la doctora Liliana Vázquez, en donde, siguiente por favor, los resultados, bueno, ya la doctora Ligia lo ha puesto también en su exposición, la exposición anterior. Podemos ver ahí cuál es el tiempo de demora o de retardo en el diagnóstico. Este fue un estudio que se realizó solo para pacientes con tumores sólidos, ¿no? Y vemos que el linfoma de Hodgkin es uno de los que, o el primero, el que más tardó en ser diagnosticado, y el que menos tardó fue el tumor de Wilms, ¿no? Y ahí vemos otras flechas, el intervalo del paciente, el intervalo del diagnóstico, pero quiero que le pongan mayor atención en el tiempo en que se demoraron todos estos pacientes en ser diagnosticados. La siguiente, por favor. Entonces, el resultado de este estudio fue que el tiempo diagnóstico promedio para cáncer infantil fue de 107 días, ¿no? Que es entre 3 a 4 veces más tardío que en otros países. Y la mayor parte del retraso, 62%, era por factores asociados al médico. Y esto debido a la deficiente capacitación sobre cáncer en niños y la pobre comunicación con los centros de referencia. Entonces, es por eso que les mostré todas las diapositivas anteriores, para que ustedes puedan comprender por qué nos vimos motivados o cuál fue nuestra preocupación al crear este aplicativo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí les presento, bueno, algunos tal vez ya lo conocen, para los que no, bueno, les presento al aplicativo móvil. Se llama OncoPets, es una aplicación móvil para el diagnóstico precoz de cáncer infantil. El azul es la pantalla que teníamos inicialmente, en la que solamente podían ingresar
médicos. Como ustedes ven ahí, tenían que ingresar su número de colegio médico y bueno, luego registrarse, pero ahora tenemos, ya el Oncopets tiene una nueva cara y se ha ampliado más en cuanto a la población que puede usarlo, y tenemos también a los padres de familia que pueden ingresar, a los educadores, o sea, profesores, ¿no? Y a profesionales de salud que pueden ser médicos, enfermeras, etc. Siguiente, por favor. El Oncopets es un aplicativo, como ya les mencioné al inicio, que fue creado en el año 2017 por HOP, obviamente con la colaboración de las instituciones que les he mencionado. Es un aplicativo gratuito que se puede descargar tanto en App Store como en Google Play. Está libre para ser descargado ya en ambas plataformas. El siguiente, por favor. Entonces, al inicio yo les había puesto cuáles eran los objetivos. Esta es la nueva pantalla del Oncopets. Y esto lo que quiere conseguir, o bueno, lo que se quiere realizar a través de este Oncopets es una intervención en los servicios de salud primaria y secundaria a través de este aplicativo móvil para disminuir el tiempo de diagnóstico en cáncer infantil en el Perú. Además, como ya también les he dicho, se ha encontrado en esta situación que estamos atravesando actualmente, pues nuevas utilidades de beneficio para los pacientes, tanto como para hacer seguimiento de pacientes con cáncer y COVID, pacientes paliativos, o pacientes y padres que se encuentren en provincia y que tienen alguna duda y que quieren acceder al contacto con algún oncólogo pediatra. El siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, un médico descarga el aplicativo, entra profesional de salud y le van a pedir los datos que están ahí en la pantalla, ¿no? Los apellidos, el CMP, en donde trabaja, todo eso para poder registrarse en el aplicativo. Siguiente. ¿No? Vemos, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Nombre, colegio médico, correo electrónico. Tenemos un médico que se ha registrado con su correo, el número de celular, va a crear una clave y luego, pues, ya con esto, ya simplemente cada vez que abra la pantalla o apriete, haga clic en el aplicativo, ya va a poder entrar a hacer sus consultas. El siguiente. Ahí ingresa, por ejemplo, la siguiente pantalla es que ingresa los datos del paciente. Como ustedes ven, es anonimizado, el sexo, la fecha de nacimiento, departamento, provincia, y va a seguir haciendo clics en la siguiente pantalla y van a seguir apareciendo algunos formatos que tiene que rellenar, como por ejemplo los que ustedes ven ahí, ¿no? Si tiene los síntomas, ¿no? En los que hay que hacer clic en los síntomas que presenta el paciente, fecha de inicio de los síntomas, ¿no? Y marcarlos ahí, y al costado puede escribir la consulta, ¿no? O sea, puede hacer una consulta más detallada, escribir la historia de la enfermedad, en qué momento apareció, cuáles son la intensidad de los síntomas, y finalmente, si es que el familiar lo consiente, el médico puede subir fotos o puede subir videos. Obviamente, previamente se carga un consentimiento informado en donde el familiar o tutor autoriza que estas imágenes sean compartidas entre el médico o el personal de salud que hace la consulta con el oncólogo pediatra. Se pueden añadir algún otro examen y luego, finalmente, como salen las siguientes, simplemente se envía, aparece, bueno, el agradecimiento, y ya pueden crear ustedes otro caso. Eso es en el caso del personal de salud. La nueva pantalla que tenemos ahora es una pantalla para padres de familia, en donde, por ejemplo, ustedes pueden acceder a través de esta pantalla a preguntas generales, hacen clic en síntomas de alerta y van a salir los síntomas de alerta. Si hacen clic en qué debo hacer, ¿no? ¿Puedes retroceder, por favor, Lili? Gracias. Y si mi hijo o hija ha sido diagnosticado de cáncer, ¿qué hacer, no? En esta parte es donde actualmente los padres podrían comunicarse con nosotros,
si es que tienen cualquier síntoma, cualquier preocupación, por ejemplo, como les dije, si se encuentran en provincias y no hay forma de que asistan a su hospital, o tal vez tienen un niño que está en cuidados paliativos, o tienen un niño que no está recibiendo quimioterapia hace mucho tiempo en su hospital debido a la pandemia y quieren comunicarlo, no han tenido forma de hacerlo. Se ha encontrado, como les he mencionado, varias utilidades para este aplicativo en este momento, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, en la parte de arriba, a la izquierda, cuando ustedes entran al aplicativo, van a poder encontrar esto, ¿no? Y pueden acceder ahí en esta pantalla a entrar a padre y madre de familia, educador, profesional de salud. Pueden también pedir ayuda al WhatsApp. Y si es un usuario, ahí van a tener el listado de sus casos. Y si quieren ingresar nuevo caso, también y cerrar la sesión, como cualquier otro aplicativo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los formatos de respuesta y quiénes les van a responder? Esto lo responde un oncólogo pediatra. Hemos creado como un rol de guardias para el aplicativo de los oncólogos pediatras aquí en Lima. Por lo tanto, un oncólogo pediatra en tiempo real les responde su consulta enviándoles su respuesta, la respuesta que tengan hacia un correo, ¿no? Por ejemplo, estos son los formatos de respuesta que tenemos, que existen 4 opciones. Les puede contestar derivar por emergencia, ¿no? Lo que significa que el paciente está delicado, que se trata de una emergencia oncológica y que debe acercarse a un hospital a la brevedad posible. Una derivación urgente es cuando el paciente tiene una alta sospecha clínica de cáncer y debe ser referido en 48-72 horas. Derivación preferente, paciente con dudosa sospecha clínica y debe ser referido a una unidad de oncología pediátrica en un lapso máximo de 2 semanas, que les puede dar también un tiempo para ampliar algún estudio adicional que se pueda sugerir también a través del correo que se les puede enviar. Y el estudio, paciente con poca o ninguna sospecha clínica de cáncer y debe ser estudiado por el médico tratante o en el hospital que se encuentre en su lugar de origen. Tomar en cuenta que ninguna de estas respuestas que les envíe el médico reemplaza a la evaluación que tiene que tener por un oncólogo pediatra. Esto simplemente es una plataforma de ayuda y sugerencias que si la orientamos de la manera adecuada, obviamente vamos a conseguir nuestros objetivos, pero esto no reemplaza la evaluación por el especialista en un centro de alta complejidad. Continuar, por favor. Entonces, el OncoPETS es un servicio informativo referencial para la atención de consultas que realiza el médico, que es un usuario registrado, respecto a información relativa de la salud de sus pacientes menores de edad. Esto solamente está dirigido para pacientes que sean niños, no para mayores de edad. Siguiente. Como les mencioné también, el proceso es anonimizado. No se solicitan datos personales del niño, o sea, nombre, número de DNI. Y el médico, como pudieron apreciar ustedes en las diapositivas, puede enviar fotos o videos del caso, pero debe firmarse un consentimiento o cargarse un consentimiento informado del padre o tutor del menor. La siguiente. La respuesta guía se realiza por vía correo electrónico por el equipo de Hub Research y son turnos diarios, la respuesta es en tiempo real, eso ya les había descrito también. Entonces aquí más o menos tenemos un algoritmo de cómo funciona esto. Tenemos por ejemplo, un médico general en un establecimiento de salud en provincia, sospecha de que el niño pueda tener cáncer. Se ha descargado el médico el OncoPETS, ¿no? Hace los envíos de datos del caso, llena los formularios, carga las imágenes. Nosotros aquí en Lima recepcionamos la consulta, llega el oncólogo pediatra de guardia y el oncólogo pediatra en tiempo real envía un correo electrónico al médico que está haciendo la consulta generando una respuesta guía. Siguiente, por favor.
como les dije, pero bueno, creo que aquí está un poco más claro. Esto no debe entenderse como un diagnóstico, o sea, nada de lo que se coloca ahí es un diagnóstico definitivo, ni tampoco una segunda opinión, ni una consulta médica, tampoco es una teleconsulta, u otro tipo de acto médico, ¿no? No sustituye la relación médico-paciente. Las respuestas son solo para fines de información. Finalmente, ya en base a este aplicativo, se hizo un pequeño primer estudio, un estudio piloto, ¿no? Que fue realizado en el Callao cuando se presentó por primera vez el Oncopets y luego se hizo seguimiento a ver cuántos médicos o cuántas personas habían descargado el aplicativo. Y bueno, finalmente pudimos apreciar que 78 médicos en el Callao descargaron el aplicativo y durante el periodo de evaluación de este estudio, 23 nuevos casos de cáncer en niños y adolescentes del Callao fueron recolectados, ¿no? La siguiente, por favor. Antes de eso, bueno, eso era básicamente lo que quería presentarles. Esta era una charla más que todo para que ustedes conozcan y se informen acerca del uso de este aplicativo, que lo descarguen, que lo difundan. Puede ser de gran utilidad, como ustedes habrán podido apreciar. Les agradezco mucho por su atención. Este mes, el mes de septiembre, es el mes que en realidad se hace concientización a nivel mundial del cáncer infantil, ¿no? Y bueno, lo estamos empezando con muy buen pie, muy contentos, en primer lugar, por los niños y sus padres, porque, bueno, el día 1 de septiembre, como ustedes sabrán, fue aceptada la promulgación para el día de hoy de la ley número 31041 de detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente. Con el Oncopets queremos poner una pequeña semillita para poder continuar haciendo esta labor y poder detectar oportunamente mayor cantidad de niños y obviamente poder lograr la curación de ellos en menor tiempo. Muchas gracias. Eso es todo.